Recibe saludos de parte nuestra, pero sobre todo la bendición del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué gran bendición estar con todos ustedes una vez más. El programa pasado iniciamos con el tema del ayuno y el programa de esta ocasión vamos a continuar con el tema porque no nos alcanzó el tiempo el programa pasado. Así que en esta ocasión vamos a continuar con el tema del ayuno como lección, como esa lección que el Señor nos da a nosotros, esa oportunidad tan grande, esa práctica tan hermosa y tan poderosa que podemos experimentar, que podemos practicar como sus hijos. Quiero compartirte que hay aspectos compartidos del ayuno. El programa pasado, solamente como un recordatorio rapidito, si te acuerdas, hablamos el significado del ayuno y lo que produce el ayuno. Ahora te voy a hablar de aspectos compartidos del ayuno, ya sea un día o más, como ya mencionamos anteriormente, o cualquier época, etapa y tiempo. En la Biblia vemos que cada vez que se hizo un ayuno, por alguna razón clara o de urgencia, encontramos aspectos compartidos que son muy similares entre sí. Quiero que le pongas atención porque estos aspectos compartidos se ven, como repito, en toda la Biblia vemos esa similaridad. Comparten esto mismo que vamos a estar mencionando. Como punto número uno, el primer aspecto sería que cuando se ayunaba se involucraba un sacrificio. Todo ayuno en la Biblia, de alguna forma, había de por medio un sacrificio. Notamos que ayunar no era algo placentero. Se experimentaba realmente lo que dice Levíticos capítulo 16, versículo 29 al 31, aflicción del alma. Se afligía el alma, no era algo que te hacía sentir bien, todo lo contrario, un sacrificio. El centro de tu ser es sometido a sacrificio vivo, es lo que quiero dar a entender. No es fácil dejar de comer, especialmente cuando tu paladar te pide lo que te gusta comer. Si alguna vez has ayunado, te acordarás que cuando ayunas es cuando más el paladar te pide ciertos antojitos. Ayunar es un sacrificio obediente, que no se te olvide esto. Ayunar es un sacrificio obediente. Tienes que empezar y así como empiezas, así terminas. Terminas bien. Inicias, finalizas. Es someter tu carne resistiendo los gruñidos de tu estómago, sintiendo la debilidad de tu cuerpo y haciendo tu ayuno como debe de ser. No lo hagas mediocremente, no lo hagas a medias. Te comentaba en el programa pasado, cuando empieces tu ayuno va a haber ocasiones donde el enemigo va a querer atacarte para que desista de hacer el ayuno. No le hagas caso. Tú somete tu carne a Jesucristo y tú dile: Señor, heme aquí, fortalece mi Espíritu Santo. Usted empieza el ayuno, usted lo acaba. Es un sacrificio, hay un sacrificio de por medio, involucra un sacrificio. Tienes que ser obediente cuando empiezas y cuando terminas tu ayuno. Así que este aspecto se ve en la Biblia, ¿ok? Muy marcado, que involucraba un sacrificio. Otro aspecto importante a sobresaltar es que cuando se ayunaba, nos damos cuenta que también iba acompañado de la oración. Y es importantísimo esto. Igualmente vemos este aspecto en la Biblia cuando se ayunaba. Cada vez que se hacía un ayuno, que había un ayuno, encontramos que inseparablemente había consagración espiritual hacia Dios. Y escuche bien estas palabras que estoy mencionando: consagración. En algunos casos eran más específicos que otros, pero al final de cuentas, la aflicción del alma propinaba inevitablemente tener comunión con Dios. Otra palabra que quiero que le pongas atención: comunión. Estamos hablando de consagración, comunión, cuando se ayuna. El espíritu del hombre era direccionado hacia Dios completamente, no había distracciones. ¿Ok? En aquel tiempo no existían las televisiones, pero ahora que existen, y las programaciones y las redes sociales y el internet y tantas plataformas digitales, tienes que apagar todo eso cuando ayunas y no distraerte. Claro que puedes ver transmisiones de oración, transmisiones de intercesión, la transmisión de tu iglesia en particular, predicaciones. Claro que hay que alimentarse de la palabra del Señor a través de ese tipo de medios, pero a lo que me refiero es no vas a estar direccionando tu vida, tu atención, en este caso, mejor dicho, tu atención en otras cosas que no te edifican. Estás ayunando y orando. Consagración y comunión
Este tipo de consagración y comunicación es igual a la oración. Y lo quiero poner de otra manera. Quiero expresarlo de esta manera. Consagración y comunión es igual a oración. Que no se te olvide. Consagración y comunión es igual a oración. O oración es igual a consagración y comunión. Así que este era el diseño que acompañaba al ayuno, la oración, que no se te olvide. Y aún es el acompañante inseparable. Un ayuno carente de oración no es ayuno, amigo, amiga. Sería algo dirigido a tu persona que se convertiría en una dieta solamente o en malpasarse de comer. No sería un ayuno. Cuando ayunas debes consagrar ese tiempo exclusivamente para Dios y tener comunión, consagración con Dios por medio de la oración, que no se te olvide. Otro aspecto que vemos que está muy enfatizado cuando hablamos del ayuno, otro aspecto compartido, sería que había un motivo específico, se ayunaba por algo en particular y había un mutuo consentimiento. En los pasajes bíblicos te puedo dar varios, no tengo tiempo para dártelos todos, pero sí, cuando tengas tiempo, estudia la palabra del Señor y tú te vas a encontrar con esos textos. Aunque hoy vamos a ver algunos textos, yo diría varios textos, así que pon atención. Pero entonces, pues, había un motivo específico. Había un motivo específico. Y ya hay un listado de ayunos hechos en diferentes tiempos y temporadas. Pero todos ellos tenían una razón por la cual se estaban haciendo. Eran específicos. Cada vez que ayunes, debes de hacerlo con un motivo específico. Hazte la siguiente pregunta y quiero que le pongas atención. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que estaré ayunando? Hazte esa pregunta a ti mismo. Aunque sabemos pues que, claro que cuando congregacionalmente se promueve, se dice vamos a ayunar, se dice por qué se va a ayunar. ¿Ok? Pero si tú quieres hacer un ayuno particular o inclusive en tu misma iglesia, tú tienes que tener un motivo en específico, algo en particular por lo cual tú estás ayunando. Y este tipo de preguntas, cuando tú te las haces a ti mismo, ¿por qué estoy ayunando? ¿Por qué voy a ayunar? ¿O por qué estaría ayunando? Te hace proactivo contigo mismo. Te ayuda a tener claridad del por qué ayunarás cuando decidas hacerlo. Ya sea un ayuno personal, familiar o grupal, congregacional. Pon mucha atención a eso. También vemos otro aspecto compartido muy importante. Y pon atención, había dimensiones sobrenaturales. Habría dimensiones, y vuelvo y repito, habría dimensiones sobrenaturales para que Dios se manifestara. Esto es realmente tremendo. Esto sucedía literalmente. Si tú lees la Biblia vas a ver la manifestación de Dios en respuesta al ayuno presentado. Dios contestaba y Dios contesta y Dios seguirá contestando. Él se movía favorablemente por los que estaban ayunando. Su presencia sobrenatural hacía que lo natural cambiara conforme a la petición de los suyos para rescate y salvación. Pon atención a lo que acabo de decir. Vamos a ver algunos versículos bíblicos más adelante y tú te vas a dar cuenta a lo que nos referimos. Pero también tú lo puedes estudiar en tu casa. Y mira que la palabra de Dios sustenta lo que acabamos de decir. Si tú lees la palabra del Señor cada vez que se ayunaba, va a ser el sustento a lo que estamos compartiendo en esta ocasión. Y va a bendecir tu vida. Dios se manifiesta sobrenaturalmente, amigo, amiga. Hermano, hermana, amados de Dios, Dios se manifiesta sobrenaturalmente y es algo sorprendente. Toma en cuenta algo, si ayunas, habrá apertura a dimensiones sobrenaturales para que Dios manifieste su poder visiblemente. Así es, visiblemente sí. Otra cosa muy importante, otro aspecto compartido, y quiero que le pongas atención. Otro aspecto compartido es que se hacía con actitud. Y pon atención. Este es otro aspecto muy importante compartido que lo vemos en la Biblia cuando se ayunaba. Y esto es lo que quiero enseñarte porque es muy importante. Tienes que tener actitud cuando ayunas. Mira, vamos a ver algunos ejemplos. Daniel tuvo una actitud de fe y valentía al desafiar al jefe de los eunucos. Y esto lo puedes ver en Daniel capítulo 1, versículo del 11 al 12.
Si te recuerdas, dice la palabra del Señor: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. También, si tú te recuerdas, en otra ocasión vemos a Daniel con una actitud intensa de buscar a Dios. Esto lo vemos en Daniel capítulo 9 versículo 3, que dice: y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Ahí está, en ayuno, silicio y cenizas. Vemos una vez más a Daniel, un hombre de oración y de ayuno, un hombre que le gustaba presentar ayuno al Señor en oración, tremendo. Vemos una vez más a Daniel con una actitud de tristeza por la situación que estaba sucediendo en ese momento, la revelación que tuvo de eventos futuros. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 10 versículo del 2 al 3. Dice la palabra que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. De aquí sale pues lo que se le denomina el ayuno de Daniel. También vemos otra actitud, ya no de Daniel, pero ahora de Moisés. Moisés tuvo una actitud obediente a la voz de Dios. Lo vemos en Éxodo capítulo 24 versículo 12, cuando dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarte. Vemos que en Éxodo 24 18 es cuando Moisés entra en medio de la nube, sube al monte y está Moisés con el Señor por 40 días y 40 noches. Vemos una vez más a Moisés en Éxodo 34 del 1 al 2. Dios le vuelve a decir a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, sube una vez más al monte, porque en esas tablas, en esas tablas nuevas de piedra que vas a traer, alisadas, te voy a dar pues los mandamientos que te di en las primeras. Y vemos en el capítulo 34, libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28, vemos que Moisés pues estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, y dice ahí específicamente: no comió pan ni bebió agua. Y dice la palabra del Señor: y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vemos otro ejemplo: el rey Acab, una actitud de despojo y humillación. Vemos cómo el rey Acab en Primera de Reyes capítulo 21 versículo 27, vemos de la manera que Acab oyó las palabras del profeta, rasgó sus vestidos por haber pecado, por haber hecho un agravio, por haber causado un asesinato. Tú puedes leer la historia. Y el rey Acab, cuando escuchó al profeta que vino y lo confrontó y le dio palabra de Dios, dijo: oh Señor, perdóname. Y él, dice la palabra del Señor, que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, dice ahí, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. El Señor le respondió. Imagínate, tremendo, ¿verdad? Vemos otra actitud. Ahora vemos la actitud del rey Josafat, una actitud humilde para consultar a Jehová. Esto lo vemos en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 3. Dice la palabra del Señor: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cómo lo consultó? Con todo su corazón. Pero fíjate lo que hizo ahí: hizo pregonar ayuno a toda Judá. No solamente él, sino involucró a todo el pueblo de Judá para hacer ayuno. Otra actitud, vemos la actitud de Esdras, una actitud de aflicción. Esdras capítulo 8 versículo 21 dice que Esdras publicó ayuno junto al río Abba para afligirse delante de Dios y para solicitar de él camino derecho para todo el pueblo en ese momento que estaban pasando por un momento donde necesitaban dirección de parte de él, y hasta los niños los pusieron a orar. Y dice que ocupaban dirección para ellos, para los niños y para todos los bienes de ellos. Fíjate, él puso en su corazón ayunar y presentó ese ayuno. Tuvo una actitud ante el Señor cuando presentó su ayuno. También vemos una vez más a Esdras, ahora con una actitud de tristeza por la desobediencia de los que habían vuelto de Babilonia. Esdras capítulo 10 versículo 8, lo puedes leer en tu casa. Esdras capítulo 10 versículo 6,
Esdras fue cuando se levantó luego y fue a la casa de Dios y fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. He ido allá, él no comió pan ni bebió agua, porque dice la palabra que se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Y él presentó ayuno, dice que no comió pan ni agua. Vemos otra actitud muy interesante, la actitud de Nehemías, que tuvo una actitud de lamento por el estado caótico de los judíos y Jerusalén. Esto lo vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y dice la palabra del Señor, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos otra actitud. Ahora vámonos con Esther. Y es muy probable que tú hayas escuchado de Esther tuvo una actitud de unidad cuando presentó su ayuno. Ella tuvo una actitud de unidad. Lo puedes ver en Esther capítulo 4 versículo 16, cuando le dice Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tremendo. Esta es una frase bastante conocida en la iglesia. El punto aquí es la actitud que tuvo de unidad. Yo no quiero hacer este ayuno sola, lo quiero hacer corporativamente. Y mandó a todos los judíos, le dijo a su tío Mardoqueo que le dijera a todos los judíos que se pusieran en ayuno junto con él y con sus doncellas. 3 días. Bueno, vemos otra actitud. Los hijos de Israel, una actitud de estar en la casa de Jehová y habitar en su presencia. Jueces 20:26 dice la palabra que entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Este fue un ayuno desde que amaneció hasta que se metió el sol, de día hasta la noche. Ok, pero ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Otra actitud, vemos la casa de Israel, una actitud obediente cuando Samuel le dijo que se reunieran en Mizpa para ayunar. Lo puedes ver en 1 Samuel capítulo 7, 6. Lo puedes leer ahí en tu casa. Vamos a ver otra actitud. El pueblo de Israel una vez más tuvo una actitud de rendición ante una situación devastadora. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Sí, ellos ayunaron ante una situación devastadora, ayunaron por 7 días, lo puedes ver en tu casa porque el tiempo se nos va. También vemos otra actitud de conciencia práctica y espiritual. Dios le habla al profeta Isaías para que le hable al pueblo de Israel en Isaías 58, versículos 5 al 6. Y es cuando les habla sobre el verdadero ayuno y les llama la atención bastante fuerte en decirles que el ayuno que escogió el Señor es para que se aflija nuestra alma, no solamente para que sea una muestra de que estoy ayunando, pero es una muestra hipócrita. Entonces aquí el Señor le está hablando al profeta Isaías y le dice: ¿sabes qué? Quiero que le des al pueblo y que tengan una actitud práctica de humildad, que sepan ayunar. Muy bien, el versículo 6 de ese capítulo, ¿verdad? Lo puedes leer tú en tu casa, el tiempo se nos pasa. Vamos a ver otra actitud. Mira, también hubo una actitud de arrepentimiento y cambio de vida. Esto es tremendo y esto lo encuentras en Joel capítulo 2, versículo 12, que dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y aquí está Dios hablando. No es el profeta, que los profetas en aquel tiempo obviamente recibían el mensaje de Dios, la palabra de Dios, ese mensaje que hablaba y era la voz de Dios. Pero aquí es el mismo Dios hablando. Vengan a mí, conviértanse con todo vuestro corazón. Y dice: y con ayuno y lloro y lamento. Ok, aquí está hablando de ayuno. Dios está hablando de ayuno, esa actitud, que tengamos una actitud de arrepentimiento. También vemos otra actitud de fe y arrepentimiento, pero ahora la vemos en Jonás capítulo 3, versículo del 5 al 8,
Cuando los hombres del Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia, dice la palabra que del mayor hasta el menor de ellos, y hasta el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicia, hizo proclamar ayuno a todo Nínive por mandato de él, que todos, hombres, animales, bueyes, ovejas, que no comieran cosa, dice, y que no justen cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Dice, eso fue un ayuno corporativo, pero la actitud que tenían. Vamos rápidamente. Otra actitud que vemos es una actitud de devoción a la casa de Dios. Esto lo vemos en Lucas 2:33, la viuda de, Lucas 2:37, Lucas 2:37, la viuda de 84 años que estaba en el templo, servía de día y de noche con ayunos y oraciones, dice la palabra. Vamos al siguiente, una actitud de obediencia y sometimiento. Eso lo vemos en Mateo 4, del versículo 1 al 2. Vamos a ir a otra actitud, una actitud de dependencia por la dirección de Dios. Esto lo puedes ver en Hechos 14:23. No tengo tiempo de pasar un poquito más hablando sobre este texto, pero vamos a otra actitud, una actitud de rendición total en oración. Esto lo puedes ver en Hechos capítulo 9, del versículo 9 al 11. Bueno, así nos podemos ir, amigo, amiga. Pero mira, pon atención a lo que voy a decir. Cada vez que ayunes, por cualquier motivo, notarás que tendrás una actitud propicia y definida. Que no se te olvide estos aspectos compartidos del ayuno. Y toma en cuenta, y lo vuelvo y lo repito, vas a tener una actitud propicia y definida. Qué bueno es Dios. Oh, deja que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón donde quiera que estés en este momento. El Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu de verdad, el que dijo Jesucristo que el Padre enviaría, que está aquí con nosotros, que está ahí contigo donde quiera que tú estés. Tal vez estás en el hospital, tal vez estás en tu casa triste, angustiado, angustiada. No sabes qué hacer. Esta situación de la pandemia te tiene atribulado con temor. Expulsa el temor ahora en el nombre de Jesús. Expulsa todo eso que te amedranta, todo eso que te causa desánimo y que quiere deprimirte y amargarte. Expúlsalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esos son demonios, espíritus malignos que quieren aprovecharse de la situación en la que estás pensando y en la que te encuentras, para que no estés sobre la situación, sino que estés debajo de esas situaciones, de esas circunstancias que te quieren oprimir. No, tú eres cabeza, no cola, tú estás arriba y no abajo. Así que el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Dile, gracias Espíritu Santo por estar aquí conmigo. Eres bienvenido a mi casa, eres bienvenido a mi hogar, eres bienvenido a mi vida. Tómame completamente, gobiérname completamente. Yo echo fuera el temor ahora, dilo ahora. Echo fuera el temor ahora en el nombre de Jesús. Le impido a cualquier espíritu que quiera traer temor, duda y aflicción a mi vida para deprimirme y amargarme, se lo impido y lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesús. Toma autoridad. El Espíritu Santo de Dios está contigo y tienes el nombre de Jesucristo, tienes la persona de Jesús contigo, su misma presencia, su Espíritu ahí donde tú estás. Así es. Comanda, ordena que en el nombre de Jesús cualquier cosa que te esté atribulando, abatiendo, se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Pon tu mano donde está la enfermedad, cualquiera que sea tu enfermedad. Pon tu mano por fe, pon tu mano, y en el nombre de Jesús vas a sentir el fuego del Espíritu Santo donde quiera que estés viendo esta programación. Vas a sentir el fuego del Espíritu Santo, vas a recibir sanidad ahorita. Recibe sanidad. Todo espíritu de enfermedad que esté poseyendo tu cuerpo se va ahora en el nombre de Jesús. Le decimos a ese espíritu enfermo, vete ahora en el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana por la llaga de Jesucristo. La sangre de Cristo te purifica y te limpie. Ahora mismo el Espíritu Santo te toca. Eres sano, eres sana en el nombre de Jesús. Tú te vas a levantar de ese hospital y vas a glorificar a Dios. No morirás, sino que contarás las maravillas de Jesucristo, lo que Dios ha hecho en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Dale gracias a Dios.
Dios es bueno. Gracias, Jesucristo. Gracias por ser bueno. El tiempo se nos pasa tan rápido, pero no queremos desaprovechar la oportunidad, porque cada día es importante, cada momento, y hoy es el día de salvación para ti. No tienes asegurado tu vida el día de mañana. De la única manera que tienes asegurada tu vida es en Jesucristo. ¿Quieres ir a vivir una eternidad con Jesús al cielo? Acéptalo en este momento. ¿Quieres salvación? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser bendecido? En todo sentido, recibe a Jesucristo para que le conozcas y para que seas salvo. Repite después de mí estas palabras: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, te los confieso, porque muchos son. Me arrepiento de todos ellos. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que tú moriste por mí en la cruz, y al tercer día resucitaste y ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre. Lléname de tu Espíritu Santo y enséñame tu palabra. Gracias, porque ahora sé que he nacido de nuevo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Busca una iglesia, Dios va a bendecir, Dios hará maravillas contigo. Amigos, amigas, amados de Dios, hermanos, hermanas, familia de la fe, benditos de Dios, favorecidos de Dios. Se nos ha pasado el tiempo. Será para la próxima. Vamos a repetir estas palabras. ¿Listo? Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.